María Elena, partiendo del principio, ¿hay corrupción en la 4T? ¿Es real? Sí, por supuesto que hay corrupción en la 4T. El tema de corrupción en México no es ni de este gobierno ni del pasado, ¿no? Desgraciadamente tenemos una historia de corrupción en la que no hemos podido realmente tener grandes cambios, ¿no? Y muchos de los cambios que, como ya bien decías, el presidente pues prometió, pues definitivamente no los ha podido cumplir, ¿no? Inclusive en uno de sus primeros discursos dijo que ya había desterrado la corrupción sin ofrecer prueba alguna. María Elena, ¿no ha podido o no ha querido, la verdad? Pues mira, eso habría que preguntárselo a él, ¿no? Lo que vemos es que la corrupción sigue, la corrupción, porque además cuando hablas de corrupción, no solamente es un tema de dinero, no solamente es que se roben el dinero público, también son las malas decisiones en política pública, como decidir hacer una refinería que no necesitamos o un tren que no necesitamos y sin embargo no se invierte, por ejemplo, en el metro de la Ciudad de México que usan 5 millones de usuarios diariamente, ¿no? Cuando el tren, cuando mucho, tendrá 500 usuarios a la semana. Entonces, también son las malas decisiones en política pública y también son las malas decisiones en la elección de los funcionarios que te acompañan durante el tiempo que vas a estar en el gobierno. Dice Andrés Manuel López Obrador que la corrupción es la amenaza más grande para México, más incluso que el crimen organizado. ¿Es así? Bueno, yo creo que las dos son grandes amenazas, ¿no? Y además las dos van por el mismo camino, porque si hablamos de crimen organizado, pues no hay manera que el crimen organizado actúe sin estar protegido o en colusión, ¿no? O porque cierren los ojos los gobernantes. O sea, el tener un país en donde por lo menos un 30-35% del territorio esté en manos del crimen organizado, es porque es un tema también de corrupción, ¿no? ¿Por qué no están luchando realmente o por qué no están deteniendo a los grupos delictivos, ¿no? Y sí están deteniendo a personas de los gobiernos anteriores, que yo no los justifico y no digo que sean o no corruptos, ¿no? Para eso tendrán un juicio y ojalá que tengan juicios justos. Pero el hecho de que no combatan a los grupos de crimen organizado, pues también es un acto de corrupción, porque estamos viendo que hay muchas comunidades que están sufriendo precisamente por esto. Lo tenemos ahorita en Aguililla, ¿no? Hace unos días en Reynosa estalló un problemón, lo tenemos también en Chiapas, y esos son los grupos que se están como los focos rojos que estamos viendo. Sin embargo, hay mucho más estados donde tienen comunidades completas que están tomadas por el crimen organizado y que ellos están decidiendo, ¿no? Y no solo eso, sino que ahora pues vamos a tener gobernantes que están completamente identificados, que están con el crimen organizado, como es el nuevo gobernador de San Luis Potosí, que tiene una averiguación abierta, ¿no? O la gobernadora de Guerrero, que su esposo ha sido vinculado al crimen organizado en varias ocasiones. Entonces, sí creo que van de la mano y que desgraciadamente los grupos del crimen organizado están tomando en sus manos la gobernabilidad del país, y yo más bien creo que terminará siendo ingobernabilidad, ¿no? Y tenemos también, por ejemplo, en los casos que decían de si son corruptos o no, pues efectivamente, como dice Roy, no le pegan porque no están ligados a su apellido, pero tenemos el caso de Manuel Bartlett, que trabaja con él, el de Olga Sánchez Cordero, que no transparentó sus propiedades, y así podemos mencionar otros casos. Entonces, no le pega porque pues parece que tiene teflón, ¿no? Pero por lo mismo que él siempre ha dicho que él no es corrupto y además que nunca nadie le ha encontrado nada porque él todo lo maneja en efectivo, ¿no? Y yo sí creo que el presidente no le interesa el dinero, ¿no? A lo que el presidente le interesa es el poder, pero el problema es que no estamos viendo que ese gran poder que hoy tiene le sirva a los mexicanos y realmente tuviéramos menos pobreza, mejor educación para los niños, un mejor sistema de salud, ¿no? En eso no se está invirtiendo.
Entonces sí creo que estamos en una situación grave porque por un lado, por supuesto que al presidente no se le ve con los bolsillos llenos de dinero, ni con una actitud distinta a la que él siempre ha tenido, ¿no? A él no le importa el dinero, pero por otro lado vemos que no vivimos mejor y eso está vinculado al crimen organizado, está vinculado a la corrupción, ¿no? Y a lo que decíamos al principio, pues el más mal manejo de políticas públicas en el país. La ¿Sí? corrupción nos cuesta el 9% del PIB. María Elena, López Obrador, con esta cantaleta de estar en contra de la corrupción, ha permitido la corrupción en estos personajes ilustres, vamos a decirlo así, pero no solo eso, ha diezmado de alguna manera instituciones encargadas de precisamente luchar por la transparencia, ¿no? Lo que ha pasado con el Sistema Nacional Anticorrupción, simplemente. ¿Qué opinas al respecto, María Elena? Sí, mira, definitivamente al presidente no le gusta la transparencia porque precisamente lo que él dice, él quiere que todos lo vean como una verdad, ¿no? Y pues podría ser una verdad a medias, ¿no? Si él realmente no es corrupto o sus familiares cercanos, que eso se verá con el tiempo. Yo dudo que no lo sean, ¿no? Sus familiares, me refiero, no él. Y yo creo que, mira, pues puede ser cultural, pero es cultural precisamente por la impunidad que hay en México. Porque casualmente las mismas personas que aquí dan una mordida, yo te aseguro que llegan a Estados Unidos y no la dan, ¿no? No se atreven a corromper al oficial. Entonces, es cultural por conveniencia, yo le llamaría así, ¿no? Porque aquí sabes que todo se permite y además sabes que la justicia pues casi no existe. Entonces, si a ti te detienen y te dicen que que te van a llevar detenido, que tienen una orden de aprehensión, pues tienen la opción de dar la mordida o dar una mordida más grande cuando estés ante el Ministerio Público o mucho más grande cuando estés ante el juez, ¿no? Desgraciadamente. Entonces yo creo que más que cultural es por la gran impunidad que tenemos y porque los mexicanos sabemos que no pasa nada, aunque todos quisiéramos que pasara algo, pero siempre quisiéramos que pasara algo en el otro, ¿no? No en nosotros. Si me estaciono mal es porque tengo prisa, ya si se estaciona mal el otro, es un mal ciudadano, ¿no? Entonces, yo creo que tiene que ver con eso, pero sí me parece que la actitud del presidente, si bien a él no le pega la corrupción de este sexenio, pues sí le está pegando a los mexicanos, ¿no? Porque, pues, definitivamente el presidente sigue teniendo una gran aceptación, Roy nos dirá de cuánto es, pero creo que rebasa el 60%, pero no es lo mismo cuando le hablas a la gente sobre los programas sociales, sobre el tema de seguridad, sobre el tema de economía, sobre el tema de salud. Entonces la gente ya no se siente tan a gusto, ¿no? Lo que pasa es que el presidente sí ha sido muy hábil en separar su persona de los problemas que tiene México. Oye, Marilena, pero mira, ustedes a la lista que yo di en un principio, ustedes han agregado otros nombres y la lista cada día crece. Pero aquí mi pregunta es la siguiente, Marilena. ¿No es ya demasiado? Es decir, recordemos a Jacob Polensky, ¿no? Un error contable que la exoneró, ahorró $850,000. Bueno, también cuánto tienes, cuánto ganas y de dónde sale, ¿no? 3 de cada 4 contratos públicos son adjudicaciones directas y así nos podemos seguir. Y se trata de poner el dedo en la llaga. Ya sé que me van a trolear y los bots van a acabar con nosotros porque ya saben que no, a este gobierno no se le toca ni con el pétalo de una crítica, pero no es ya demasiado, María Elena. Yo ya no creo ese discurso de que quiero acabar con la corrupción, definitivamente. ¿Qué piensas tú? Bueno, yo tampoco no lo creo, ni lo creí desde un principio cuando dijo que iba a acabar con la corrupción y con la inseguridad al día siguiente, ¿no? Porque los criminales ya se iban a portar bien, ¿no? Y vemos atrocidades todos los días y más de 83,000 homicidios dolosos en su sexenio. Lo mismo pasa con la corrupción. Sin embargo, yo sí insisto en que el discurso de él es poderoso y la gente sigue creyendo en él, ¿no? Aunque muchos de nosotros no lo creamos,
pues en el imaginario colectivo sigue estando este tema de que el presidente es impoluto, aunque todo lo demás esté corrupto, ¿no? Y sigue estando en el imaginario colectivo que, bueno, Bartlett sí se portó muy mal, pero ahorita seguramente se porta muy bien, ¿no? Lo cual es absurdo, pero me parece que también esto tiene que ver con que no hay una narrativa del otro lado, ¿no? Los otros partidos políticos no tienen una narrativa mejor para explicar cómo hacer un mejor país, ¿no? Porque lo que vimos, por ejemplo, en las elecciones, todo era no votes por el otro, pero no te daban realmente, no hubo una oferta de campaña en donde tú digas, bueno, a este sí le creo porque su oferta es buena, porque en su estado no vamos a tener más, no vamos a tener tanta violencia, por ejemplo. Y sin O embargo, María Elena, o también será que, ¿cómo creerle al PRI y al PAN después de que han gobernado y que también nos quedaron a deber tanto? ¿No será que no tienen calidad moral? pues mira, es que si hablamos de calidad moral, tampoco no la tiene Morena. No, bueno, Entonces, desde luego. ¿no? Entonces tendríamos que inventar otros partidos políticos para las siguientes elecciones, lo cual pues no lo veo tan posible, ¿no? Pero yo creo que deben de salir actores políticos que sean creíbles, independientemente de que vengan partidos que no sean creíbles, porque en este momento eso es lo que hay, y tratar de influir en que sean las mejores propuestas en las siguientes campañas y que realmente podamos darle una redirección a lo que llevamos en este país, porque creo que en eso sí estamos todos los mexicanos de acuerdo. No estamos contentos con el rumbo que lleva el país, no estamos contentos con que haya mucho menos empleo, con que haya más inseguridad, no estamos contentos con la crisis tan grave de salud que tenemos, que además es una crisis que ya venía de antes, ¿no? También quizás es porque los mexicanos a veces tenemos mala memoria y pensamos que la crisis es por el COVID, pero pues no, la crisis inició desde que quitaron el seguro popular, metieron el INSABI, pero realmente no lo sabían manejar, o con el tema de los medicamentos, que si bien sí pudo haber corrupción en la forma en la que compraban otros gobiernos, tampoco no se demostró esa corrupción y sin embargo quitaron esa forma de comprar, trataron de instalar otra y no lo han podido hacer, ¿no? Tan no lo han podido hacer que si, seguimos sin medicamentos importantes para niños con cáncer o para mujeres con cáncer y para otras enfermedades. Entonces, sí creo que el presidente tiene una buena narrativa y como ya decía Roy, pues tiene sus salidas ya muy claras y pensadas para cada uno de sus momentos. Y yo también creo que llegará el momento en que la gente se va a dar cuenta que el presidente les mintió. No sé cuál va a ser la reacción que tengamos como país, porque la esperanza que dio López Obrador fue altísima. Entonces, cuando eso se caiga, tampoco no sé cómo vamos a reaccionar como mexicanos. María Elena, ni modo de decir que a los amigos justicia y gracia y a los enemigos la ley a secas en los terrenos de la corrupción, porque tampoco vemos resultados en ese sentido. Ha sido puro, como dirían en mi pueblo, puro pájaro nalgón, o qué piensas tú? Sí, mira, yo creo que en realidad no están teniendo carpetas de investigación lo suficientemente fuertes como para llevar a alguien realmente a la cárcel, ¿no? El presidente siempre cuando habla de corrupción habla de los gobiernos pasados, por supuesto no de pero inclusive en los gobiernos pasados, pues tampoco ha sido exitosa la Fiscalía General de la República en tener una carpeta lo suficientemente fuerte como, por ejemplo, en contra de Lozoya, ¿no? Sí lo hizo en contra de Rosario Robles, pero eso fue un tema más de venganza política y no de justicia, ¿no? Porque yo no sé si la señora era súper corrupta, posiblemente sí, pero no se le ha demostrado eso y sin embargo ella sí está en la cárcel y Lozoya no, ¿no? Entonces se ve más como un tema de venganza. Y en otros actores políticos tampoco no han tenido la fortaleza de hacer una carpeta que sea creíble para un juez y que pueda llevar los casos ante el juez y después, bueno, que se haga realmente justicia. Entonces,
sí seguimos teniendo un problema de impunidad gravísima, ya sea hablando de los gobernantes anteriores y ya no digamos de los actuales, ¿no? En los actuales, por supuesto, no pensarán juzgar a ninguno, pero de los anteriores tampoco. Y si tú ves, por ejemplo, las investigaciones de Santiago Nieto, pues pueden ser muy buenas, pero tampoco no se han llevado, tampoco no las ha aceptado la fiscalía, ¿no? Y si ves, por ejemplo, las investigaciones sobre homicidios vinculados al crimen organizado, porque recordemos que los homicidios en principio son del fuero común, ¿no? Son obligación de los gobernadores investigarlos. Pero una vez que se da a conocer que fue un crimen hecho por lo que se dice crimen, delincuencia organizada, entonces lo debería de tomar la fiscalía y sin embargo tampoco no los toma, ¿no? Entonces hoy la corrupción es tal y la impunidad es tal que pues la impunidad mata, ¿no? Entonces tenemos muchísimos casos, no solamente de actores políticos, ¿no? Sino muchos. La línea 12, María Elena, por ejemplo. Bueno, la línea 12, por ejemplo, que no se va a investigar a menos de que el presidente quiera que se investigue hacia uno de los dos lados, ¿no? Porque pues todos sabemos, porque hay informes al respecto, que hubo corrupción cuando se hizo la línea, que hubo corrupción hasta en la compra de las llantas, ¿no? Que mejor vamos a comprar unas llantas más baratas, aunque no sean las que van en la vía, ¿no? O unos vagones más baratos, aunque no sean los que caben en el andén. Entonces hubo corrupción ahí, pero también hubo corrupción después al no haberle dado mantenimiento al metro, ¿no? De hecho, decían que darle mantenimiento al metro por el abandono que ha tenido durante los 25 años, pues sería altísimo el costo, ¿no? Y no sé si lo vayan a hacer. Entonces yo creo que seguimos viendo corrupción en todos los ámbitos, no vemos una respuesta real a la corrupción. Sin embargo, sí vemos, por ejemplo, que bajó la percepción de corrupción en México, aun cuando siga habiendo la misma corrupción, ¿no? Bajó en el reporte de percepción de impunidad 2020, pues cambiamos del lugar 130 al lugar 126, aunque sigamos siendo los mismos corruptos, ¿no? Porque estamos pues en los lugares más retrasados de todos los países que se miden, ¿no? O respecto a la impunidad, que estamos en el lugar número 60 de los 69 países que se miden, ¿no? En corrupción estamos en el 126. Entonces, sí vemos que la percepción cambió ligeramente. Sin embargo, pues yo creo que al mantenernos en el grupo más atrasado, pues nos seguiremos manteniendo ahí mientras no haya una política real de lucha a la corrupción. Y esta creo que aquí un problema con el presidente López Obrador es que para él todo es personal, ¿no? Lo vemos, por ejemplo, en seguridad, que me llamó la atención, que a la secretaria de la Secretaría de Protección y Participación Ciudadana la mandaron a hacer la estrategia de vacunación para el norte del país, ¿no? Y esta semana la mandaron a que vaya a Michoacán a ver lo de Aguililla para un programa de paz. Entonces el presidente va tomando a personas que le resuelvan problemas y no le importa si es el secretario de Relaciones Exteriores resolviendo el problema de vacunación, ¿no? O si es la secretaria en vacunación, la de seguridad. Entonces yo creo que de la misma manera es como él gobierna, ¿no? Él gobierna con personas, no con secretarías, y por eso es que disminuyó el número de personas que trabajan en las secretarías y les quitó presupuesto, ¿no? Y todo lo que hemos visto a lo largo de este sexenio. Dice un dicho, pues ya ven que el presidente no es muy dado a los dichos y a los símbolos y demás. Dice un dicho muy famoso que tanto peca el que mata la vaca como el que le agarra la pata. ¿El presidente es corrupto, María Elena, al permitir la corrupción? Desde mi punto de vista, sí es corrupto porque permite la corrupción. Sin embargo, como ya bien nos explicó Roy, no es corrupto para el conjunto de la gente que piensa que la corrupción solamente es meterte dinero a la bolsa, ¿no? Entonces, sí es corrupto al permitir tener funcionarios tan corruptos, ¿no? Como los que tiene su gobierno,
al apoyar a gobernadores, bueno, a candidatos a gobernadores o a presidentes municipales que tienen un historial muy, muy malo, ¿no? Y permitir que esta gente es la que va a estar cerca de la ciudadanía en los siguientes 3 o 6 años. Entonces, visto desde ese punto de vista, sí es corrupto. Si nada más vemos el punto de vista de si se está él metiendo dinero a sus bolsillos, pues entonces se pensaría que no es corrupto.